¿Qué pasaría si te dijera que existe un libro tan controversial que fue excluido de la Biblia? Un texto que habla de ángeles caídos, gigantes y secretos celestiales prohibidos. Hoy exploraremos el libro de Enoc, desentrañaremos la verdad sobre los enigmáticos Nefilim y descubriremos quién es el misterioso ángel Metatrón, conocido como el escriba celestial. ¿Por qué la Iglesia decidió ocultar este libro? ¿Qué secretos tan poderosos contiene? Quédate hasta el final, porque te aseguro que lo que descubrirás cambiará tu percepción de la historia bíblica para siempre. El libro de Enoc, atribuido al patriarca bíblico Enoc, el bisabuelo de Noé, es uno de los textos más misteriosos de la antigüedad. Aunque no está incluido en la Biblia tal como la conocemos, fue considerado sagrado por comunidades como los esenios, los mismos que escribieron los famosos manuscritos del Mar Muerto. Este libro describe una visión impresionante, la rebelión de los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes. Estos ángeles, fascinados por los humanos, descendieron a la tierra, desobedeciendo a Dios, y tuvieron hijos con mujeres humanas. Esos hijos eran los Nefilim, descritos como gigantes con fuerza y poder sobrehumanos. Para entender por qué el libro de Enoc fue excluido de la Biblia, primero debemos situarnos en su contexto histórico y cultural. Este texto, atribuido a Enoc, el séptimo patriarca después de Adán y bisabuelo de Noé, es mucho más que un simple relato, es una obra que revela un mundo espiritual desconocido y prohibido. El libro de Enoc no es uno solo, sino una colección de escritos, dividida en varias secciones, como el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas y el Apocalipsis animal. Aunque fue escrito en torno al siglo II o III a.C., recopila tradiciones orales aún más antiguas, posiblemente transmitidas desde los tiempos de Enoc. Este texto tuvo una gran influencia en las primeras comunidades judías y cristianas. De hecho, fue tan influyente que los primeros cristianos, incluidos los autores del Nuevo Testamento, lo citaron directa o indirectamente. Un ejemplo notable es el apóstol Judas, quien menciona una profecía de Enoc en su epístola, la cual parece provenir directamente de este libro. ¿Por qué fue excluido? Sin embargo, a medida que las instituciones religiosas consolidaron el canon bíblico, el libro de Enoc fue visto como un texto incómodo. Durante el Concilio de Nicea, en el siglo IV, y en otros encuentros posteriores, se definió que libros debían formar parte de la Biblia oficial. El libro de Enoc quedó fuera por varias razones. 1. Sus descripciones de los ángeles caídos y los Nefilim eran demasiado polémicas. Estos relatos ponían en cuestión la jerarquía celestial tal como la entendían los líderes religiosos. La idea de que los ángeles podían rebelarse y descender a la tierra para interactuar con los humanos resultaba peligrosa, ya que podía alimentar interpretaciones heréticas. 2. El conocimiento oculto que describe. El texto detalla cómo los vigilantes enseñaron a los humanos secretos que supuestamente debían permanecer ocultos: astronomía, metalurgia, hechicería y otras artes prohibidas. Esto se consideraba una amenaza para el control doctrinal, ya que otorgaba a los humanos un papel activo en su interacción con el mundo espiritual. 3. La figura de Enoc como un ser casi divino. Enoc no solo es llevado al cielo sin morir, sino que se le otorgan visiones y responsabilidades que lo colocan en una posición única entre los patriarcas bíblicos. Esta exaltación lo hacía parecer más que un simple hombre, lo que podía entrar en conflicto con la narrativa cristiana centrada en Jesús. ¿Dónde se conservó el libro de Enoc? A pesar de su exclusión, el libro de Enoc no desapareció por completo. Sobrevivió en la tradición cristiana de Etiopía, donde aún es considerado canónico por la Iglesia Ortodoxa etíope. Fue preservado en el idioma ge'ez y redescubierto por exploradores europeos en el siglo XVIII. Hoy, este texto sigue siendo objeto de debate. ¿Es un testimonio genuino de los tiempos antiguos, o un intento de los antiguos escribas de explicar los misterios del mundo espiritual? Pero esto es solo el comienzo. Lo que contiene el libro de Enoc va mucho más allá de lo que imaginas. Sus historias de ángeles caídos, gigantes y secretos celestiales nos llevan a un mundo que desafía la comprensión. Prepárate, porque lo que viene a continuación te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia bíblica y el papel de Enoc en ella. Los Nefilim no eran simples mortales. Según el libro de Enoc, trajeron caos y destrucción al mundo.
Eran seres híbridos, mitad humanos y mitad divinos, que enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos, la metalurgia, la creación de armas y prácticas ocultas. Esta corrupción enfureció a Dios, quien envió el diluvio universal para limpiar la tierra de estos gigantes y su influencia maligna. Pero, aquí surge una pregunta inquietante: ¿desaparecieron por completo los Nefilim? Hay textos que sugieren que su legado podría haber sobrevivido. ¿Es posible que los relatos de gigantes en culturas como la griega, la nórdica o la mesoamericana sean ecos de esta historia? Los Nefilim son una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de los relatos bíblicos y extrabíblicos. En hebreo, Nefilim se traduce como los caídos, pero su significado exacto sigue siendo objeto de debate. ¿Eran gigantes? ¿Seres sobrenaturales? ¿O un híbrido entre lo humano y lo divino? El libro de Enoc describe como los vigilantes, un grupo de ángeles enviados por Dios para observar la humanidad, desobedecieron su mandato. Fascinados por la belleza de las mujeres humanas, descendieron a la tierra, tomaron esposas y engendraron a los Nefilim. Estos gigantes, según el texto, eran seres de inmenso poder y estatura. Enoc los describe como los responsables de corromper la creación de Dios, enseñando a los humanos secretos prohibidos como la metalurgia y la creación de armas. Esto dio lugar a una época de guerras y violencia desenfrenada. El arte de la cosmética y la seducción. Un conocimiento que fomentó la vanidad y el desenfreno. La astrología y el ocultismo. Prácticas consideradas peligrosas porque desviaban a la humanidad de su propósito divino. ¿Eran solo mito o una realidad histórica? La mención de gigantes no se limita al libro de Enoc. El Génesis 6:4 también habla de los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres y dieron lugar a los Nefilim. Pero, ¿es posible que estos relatos tengan una base real? Existen culturas de todo el mundo que comparten historias similares. En la mitología griega, los titanes eran gigantes que representaban una fuerza primordial. En las leyendas nórdicas, los Jotnar eran seres colosales que luchaban contra los dioses. En América Latina, los relatos indígenas mencionan gigantes que construyeron estructuras antes de la llegada de los humanos. Incluso hoy en día, los arqueólogos y teóricos señalan estructuras megalíticas como evidencia potencial de que alguna vez existieron seres con fuerza y habilidades sobrehumanas. ¿Podrían estas construcciones haber sido obra de los Nefilim o de quienes les rendían culto? El destino de los Nefilim según el libro de Enoc, los Nefilim y sus padres, los vigilantes, trajeron tal caos a la tierra que Dios decidió intervenir directamente. Fue entonces cuando ocurrió el diluvio universal, un evento destinado a limpiar la tierra de su corrupción. Los vigilantes fueron castigados, encadenados en el abismo hasta el día del juicio, mientras que los Nefilim perecieron en el diluvio. Sin embargo, algunos textos sugieren que su espíritu no desapareció por completo. Estos espíritus, conocidos como los demonios o espíritus impuros, habitarían la tierra, atormentando a los hombres. Pero aquí surge una pregunta inquietante: ¿fueron todos los Nefilim destruidos? Algunos investigadores creen que su linaje podría haber sobrevivido, mezclándose con los humanos. Este linaje se menciona en historias como la de Goliat, el gigante al que David derrotó, y en otras referencias bíblicas de hombres de gran tamaño. El legado moderno de los Nefilim hoy, los Nefilim continúan siendo un misterio. Sus huellas parecen estar en todas partes, desde estructuras inexplicables como Stonehenge hasta crónicas de huesos gigantes encontrados en excavaciones, aunque muchos de estos hallazgos son descartados como fraude o censurados. ¿Es posible que el miedo a los Nefilim y a los vigilantes haya moldeado nuestra historia más de lo que creemos? ¿Podría ser que su legado aún influya en nuestras creencias sobre el bien, el mal y el conocimiento prohibido? Los Nefilim son más que un capítulo olvidado de la Biblia, son un puente entre el mundo físico y lo divino, una advertencia sobre las consecuencias de desafiar el orden celestial. ¿Qué opinas? ¿Es solo un mito o hay algo más detrás de estas historias? Quédate, porque lo que sigue te llevará al enigma del ángel más misterioso de todos, Metatrón. Y aquí entra en escena Metatrón, uno de los ángeles más misteriosos del judaísmo y la mística hebrea. Según las tradiciones, Metatrón fue el hombre Enoc, quien, por su fidelidad a Dios, fue transformado en un ángel y elevado al cielo como el escriba celestial.
Metatrón es conocido como el mediador entre Dios y los hombres, el guardián de los secretos divinos y la figura que conecta el cielo con la tierra. Pero, ¿por qué su nombre no aparece en la Biblia? Algunos creen que su mención era demasiado controversial, ya que lo eleva a un nivel cercano al de Dios. Otros sugieren que podría estar vinculado a los textos apócrifos que la Iglesia consideró peligrosos para la doctrina oficial. Entre los nombres más misteriosos del universo celestial está Metatrón, un ángel que desafía la lógica de lo conocido. Mientras los Nefilín representan la rebelión y la corrupción, Metatrón simboliza el acceso al conocimiento divino. Pero, ¿quién es este enigmático ser y por qué es tan relevante en el contexto del libro de Enoc? Metatrón no aparece en el texto bíblico tradicional, pero su figura es central en la literatura apocalíptica y mística judía. Según estas tradiciones, Metatrón no era originalmente un ángel. Su historia comienza como la de un humano, pero no cualquiera. Él es identificado con Enoc, el patriarca que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. ¿Cómo Enoc se convirtió en Metatrón? El libro de Enoc detalla cómo este patriarca fue elegido por Dios para ser testigo y escriba celestial. Fue llevado a los cielos para recibir visiones sobre el destino de la humanidad y la estructura del universo. Pero lo que más destaca es su transformación. Enoc no solo fue elevado al cielo, sino que, según la tradición mística, se convirtió en Metatrón, el ángel más cercano al trono de Dios. Esta transformación lo hizo único, un ser que combina lo humano y lo divino, un puente entre lo terrenal y lo celestial. En la tradición cabalística, Metatrón es llamado el príncipe del rostro, el guardián del conocimiento y el escriba que registra cada acción de los hombres en los libros celestiales. Su nombre, de hecho, puede derivar del griego metatronos, que significa junto al trono, lo que subraya su posición como mediador entre Dios y los ángeles, e incluso entre Dios y la humanidad. ¿Cuál es su papel en el universo celestial? El papel de Metatrón es fundamental. Según los textos apócrifos y místicos, es el escriba celestial. Metatrón registra todos los acontecimientos del universo en los libros de la vida. En este rol, es quien asegura que nada pase desapercibido ante Dios. Es el mediador. En algunas tradiciones, Metatrón actúa como un intermediario entre Dios y los ángeles y en ciertos casos, entre Dios y los humanos. Esto lo convierte en una figura de vital importancia en la cosmología divina. Es el protector del conocimiento prohibido. Se dice que Metatrón custodia secretos que solo los elegidos pueden conocer. Estos secretos incluyen los nombres de Dios y las verdades más profundas sobre la creación del universo. Algunos textos también asocian a Metatrón con la Shekinah, la manifestación visible de la presencia divina, lo que refuerza su conexión directa con lo sagrado. Las controversias alrededor de Metatrón. El papel de Metatrón no está exento de controversia. En algunas tradiciones judías tardías, Metatrón es considerado tan poderoso que casi parece rivalizar con Dios mismo. Esto llevó a algunos rabinos a temer que su veneración pudiera convertirse en idolatría. Incluso hay relatos de ángeles que cuestionaron su posición, lo que refleja tensiones celestiales similares a las descritas en el relato de los vigilantes. Estas tensiones plantean una pregunta fascinante: ¿por qué Dios eligió a Enoc, un humano, para ocupar un lugar tan privilegiado en el cosmos? Metatrón y el legado del libro de Enoc. Metatrón es la culminación del mensaje del libro de Enoc, un testimonio de que lo humano y lo divino pueden entrelazarse de maneras profundas y misteriosas. Su historia nos invita a reflexionar sobre el propósito de la humanidad, el poder del conocimiento y la responsabilidad de aquellos que lo poseen. ¿Es Metatrón una advertencia sobre los límites que no debemos cruzar o una inspiración para alcanzar nuestro potencial divino? El misterio de Metatrón no solo nos habla del cielo, sino también de nosotros mismos. ¿Y tú, qué crees que significa su historia? El libro de Enoc, los Nefilín y Metatrón no son solo historias, son piezas de un rompecabezas que plantea preguntas profundas sobre nuestra historia espiritual y el conocimiento perdido. ¿Por qué fue ocultado este libro? ¿Qué temían que descubriéramos? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de estas historias hoy? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estos textos deberían formar parte de la Biblia? ¿O crees que hay razones para que permanezcan en las sombras? Suscríbete y activa la campanita para más contenido que desafíe tu mente y tu fe. El conocimiento perdido siempre busca salir a la luz.